Hola, hoy vamos a hablar de una condición que sucede con frecuencia en nuestras poblaciones, de una condición que se debe a múltiples factores, pero que de alguna manera se convierten en un problema de salud y muchas veces poblacional. Allá arriba le dice bien claro, diabetes, una condición de salud que golpea a la población. Y tenemos que buscar la manera de que deje de golpear, tenemos que buscar la manera de que esa condición, de que esa enfermedad que se llama diabetes, no siga avanzando. Para eso, nosotros nos ubicamos, nos buscamos y le trajimos al endocrinólogo que le va a hablar de eso, que es la doctora Liliana Fung. Liliana Fung es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas, cosa que tuvimos rato aquí hablando en el almuerzo de nuestro hospital, de mi hospital universitario donde yo me crié y en donde ella vive, porque ella vive allí. Bueno, hablamos cosas buenas, hablamos cosas malas, pero bueno, no venimos a hablar de hospital universitario, lo que venimos a hablar de esa condición de población, de esa condición de riesgo, de esa enfermedad que avanza, que se llama diabetes. Para ello, no voy a hablar yo, va a hablar Liliana. Liliana, bienvenida a FC Salud. Y bueno, todos FC oyentes o FC Instagram, videntes, como lo quieras llamar, están a la espera de saber qué es la diabetes. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad, la enfermedad metabólica más prevalente en el mundo, que se caracteriza por elevación de los niveles de glicemia. La glicemia no es más que el azúcar, la cantidad de azúcar en sangre, y eso puede deberse bien sea a defectos de la secreción de la hormona que controla la glicemia, que es la insulina, o bien a resistencia a la acción de esa hormona. Bueno, yo normalmente explico eso como se lo dije a Liliana en el almuerzo, que es algo así como que yo tengo pasajeros, que es el azúcar, los monto en un autobús que se llama insulina y los llevo a diferentes células que tienen como que una paradita en donde entra ese azúcar a darle energía, a alimentarlo a usted. Cuando alguna de esas tres cosas entra en desbalance, de alguna manera yo no manejo bien el azúcar y de alguna manera la persona sufre de diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes? Hay varios tipos de diabetes. En general, la más conocida por todos es la diabetes tipo 2, pero está la diabetes tipo 1, en donde no hay producción de insulina. Es decir, la hormona que hace, o como yo le digo, la llave que abre la puerta a la célula para que pueda entrar la glucosa, no está presente en esos pacientes porque hay destrucción de la célula en el páncreas que produce insulina. Esa es la diabetes tipo 1 y tiene una prevalencia entre 5 a 10%. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y es principalmente por defectos tanto en la acción de la insulina, es decir, hay resistencia a la acción de la insulina, y con el transcurso de los años también vemos que ya se compromete lo que es la producción de insulina como tal. Hay otras formas de diabetes que son diabetes genéticas, por ejemplo MODY, también hay diabetes causadas por fármacos, por ejemplo los famosos esteroides, y hay diabetes también que son debidas a ciertas condiciones o enfermedades del páncreas. Hay otra forma de diabetes que es la diabetes que se presenta en el embarazo, que es la que se conoce como diabetes gestacional. Es una paciente que no tenía diagnóstico previo de diabetes antes del embarazo y que se presenta en el segundo o tercer trimestre de su embarazo, es decir, se reconoce por primera vez en el embarazo. Entonces fíjense que no es cuestión de que yo soy diabético y existe una sola, sino que existe clasificaciones claras y establecidas de cada uno. Gracias a Dios la diabetes tipo 1 es pequeña, no es grande la población, es el que se inyecta insulina para que la gente lo tenga claro en principio. Sin embargo, fíjense que Liliana dijo, pero hay condiciones que a lo mejor puede ser que un diabético tipo 2 llegue a necesitar la ayuda también de insulina, porque bueno, se le va complicando la condición.
Ok, ya tenemos definido qué es la diabetes, cómo se divide, por qué una persona no siendo diabética puede caer en ser diabético. Principalmente debido a los llamados factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo más importantes es lo que es la genética, ¿ok? Si una persona tiene antecedentes familiares de primer o segundo grado de diabetes, tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. El otro factor de riesgo más importante para la diabetes tipo 2 es la obesidad. Y en vista de la pandemia, que es actualmente la obesidad, eso hace que la pandemia ya de diabetes tipo 2 vaya como vaya cada día creciendo. Otro factor de riesgo importante, el sedentarismo, ¿no? La falta de actividad física también es un factor de riesgo importante. Y la raza, el hecho de que seamos latinos, ya con eso tenemos un factor de riesgo para esta enfermedad. Hay otros factores, como por ejemplo en la mujer si tiene ovario poliquístico, ciertas enfermedades como la hipertensión o algunas otras enfermedades cardiovasculares también pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes, pero lo más importante es la obesidad y los factores genéticos. Sí, que definitivamente es un síndrome metabólico establecido en donde la hipertensión, la diabetes, el colesterol y la obesidad juegan como que la combinación ideal para que usted sea diabético en el camino, porque hay un problema de manejo del azúcar. Eso tiene que ver con la alimentación. Por eso Liliana bien claro lo dijo, el sedentarismo es algo, no somos seres humanos que nacimos para estar sentados. Y eso es una cosa que hoy todo el mundo está haciendo, ¿no? Pegado a un celular, pegado a una máquina, y más con la pandemia del coronavirus. Y fíjense que la llamó pandemia, la pandemia del siglo XXI, la llamé toda la vida y sigue siendo, produce más muertes al final del camino, la diabetes o el síndrome metabólico que el coronavirus actual. Y no hacemos mucho, ¿sabes? Ok, obesidad, me voy a meter con la obesidad porque es ahí donde está el gran problema. La obesidad, ¿qué es obesidad? Me tengo que ir al principio. Es muy importante esa pregunta porque antes se pensaba que la obesidad era una condición. No, la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica que requiere control toda la vida. El problema de la obesidad es que la gente piensa a veces en términos de corto plazo de manejar una enfermedad y así no es, porque la obesidad es una enfermedad crónica y como tal requiere seguimiento, tratamiento y sobre todo que el paciente mantenga un estilo de vida sano durante toda la vida. Y es una enfermedad caracterizada por disfunción del tejido adiposo, que es digamos la grasa, es el tejido que almacena la grasa en el cuerpo. La Organización Mundial de la Salud lo declaró como una enfermedad, eso es correcto, y de alguna manera, miren, se debe, otra vez volvemos a hablar de sedentarismo. La obesidad es un problema, entre otras cosas, de sedentarismo, de disminución del gasto calórico, aumento del gasto calórico y disminución del consumo calórico. Es decir, de pararle un poco al pico y hacer ejercicio. Eso es, sí, aumenta el consumo calórico y disminuye el gasto. El gasto, es decir, haga ejercicio y coma menos. Exacto. En pocas palabras, es decir, para no ponerlo tan técnico. Y lo estaba diciendo cruzado. Para no ponerlo tan técnico, hay que hacer ejercicio, por lo menos mínimo media hora diaria, de lunes a viernes por lo menos. Y de alguna manera, aparte de hacer ejercicio, aprender a comer. Siempre he dicho que el asunto no es comer menos, es aprender a combinar los alimentos. Hablábamos en el almuerzo de que el venezolano ahora es gordito porque es puro carbohidrato. Sí, lamentablemente la comida principal es el carbohidrato. Ya cada vez la población consume menos proteínas, menos vegetales. O sea, y ya ese alto consumo de carbohidratos es una fuente o un estímulo importante para secretar más insulina, para que haya resistencia a la insulina y obviamente sea el trasfondo o la fisiopatología que te va a llevar a desarrollar la diabetes tipo 2. ¿Qué cosa le podemos decir a la gente, Liliana, o qué cosa le puedes tú decir a la gente
que tiene que hacer para distribuir una buena alimentación? Sí, lo importante es que la distribución sea la adecuada. No existen incluso los platos famosos con el tamaño de las porciones, ¿ok? El tamaño de la porción del carbohidrato, que es importante que no se combinen ni se mezclen. Por ejemplo, en los almuerzos es muy común que se mezclen varios carbohidratos. Por ejemplo, la persona come arroz, pero también come tajada, o come yuca, o come algún otro, o come papa. Entonces ya estamos viendo que son varios carbohidratos y eso no se debe hacer. Entonces lo importante es la cantidad y la calidad. ¿Okay? Las proteínas, que también tienen que estar en el plato, y sobre todo los vegetales. Muchos vegetales es para que sea el plato saludable. Sin embargo, lo importante es que cada paciente es individual. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, yo trabajo de la mano con nutricionistas, porque digamos que es un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario. Muchas veces los pacientes van a la consulta: doctora, ¿y usted no me va a indicar la dieta? Y yo siempre les digo, no es que uno no les indique la dieta, pero lo ideal es que lo haga el nutricionista o la nutricionista, porque ellos son los especializados en sentarse con los pacientes y sobre todo darles esa, digamos, apertura a cómo debe comer, todos esos consejos, todas esas sugerencias, pero eso tiene que ser individualizado. O sea, la misma forma de comer que tiene un paciente no es exactamente la misma cantidad o calidad que va a tener el otro, depende de cómo se distribuyan, de las, digamos, las calorías y todo lo demás. Hay que individualizar a ese paciente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a meter un poquito a pintar al paciente. Llegó el paciente a donde la doctora Liliana Fung. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que hiciste o que hace un endocrinólogo para diagnosticar a este paciente y después tomar una conducta? Generalmente vamos haciendo lo que se llama la historia clínica, es decir, un adecuado interrogatorio del paciente donde uno busca todos los factores de riesgo de los que hablamos, lo examina, sobre todo viendo cuánto es el índice de masa corporal, para ya ver si por criterios de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a índice de masa corporal ya está ubicado en la categoría de sobrepeso o obesidad, aunque ahora hay muchísimas organizaciones y clasificaciones de la obesidad, sobre todo que se basan en las consecuencias o complicaciones de esta enfermedad. Hacemos una evaluación de todos, digamos, los aparatos y sistemas, el examen físico, la presión arterial, signos vitales, es muy importante, medir la circunferencia de cintura, y una vez que realizamos esa historia clínica, es decir, interrogatorio y examen físico, vamos a lo que es los exámenes de laboratorio. En realidad, en un paciente ya con factores de riesgo, de hecho hay muchos también cuestionarios de factores de riesgo, está el FINRIX, que te permite determinar, no, usted tiene todos los puntos para tener un problema metabólico. Vamos allá de lo que se llaman los exámenes de laboratorio. Usualmente vamos más allá del perfil 20, ya todos estos pacientes con factores de riesgo podemos incluso pedirle lo que se llama una prueba de tolerancia a la glicemia, a la glucosa, si previamente no está diagnosticado como diabético y vemos que no tiene antecedentes de ese diagnóstico, porque ya una vez que es diabético ya esa prueba no se hace, y evaluamos todos los otros factores de riesgo, lípidos, vemos si también las pruebas del hígado, toda esa serie de cosas para evaluar también si hay hígado graso, que es muy prevalente en obesidad y pacientes con síndrome metabólico, y vamos también haciendo el estudio imagenológico, sobre todo porque hablé de hígado graso, ecosonograma abdominal para ver si está presente, y así vamos viendo qué estudios, dependiendo de cada uno de los pacientes o de las características individuales de cada paciente, vamos a realizar. Y esto nos permite diagnosticar al paciente. ¿Qué pasa? Que es bien importante que lo conozcan, que la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 no saben que son diabéticos, porque no tienen síntomas, es decir, no tienen ninguna queja, ninguna dolencia, y es muy importante que estos pacientes se diagnostiquen a tiempo, porque la clave en la diabetes es comenzar el tratamiento intensivo temprano, es decir, un buen control metabólico desde el inicio para evitar todas las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad.
Yo le voy a decir algo a las personas que nos están oyendo y que Liliana me ayude. ¿Existe algún medicamento que sirva para rebajar? Sí, claro, hay múltiples fármacos que están ya aprobados para la obesidad, pero en Venezuela, lamentablemente, la mayoría solamente aquí, como fármaco aprobado para bajar de peso, está el Orlistat, pero por los efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, muchas veces es poco tolerado por los pacientes. Pero otros fármacos aprobados por FDA para bajar de peso, es decir, para la obesidad, aquí no están disponibles. Y le hice la pregunta con toda la maldad de que esa era la respuesta, porque usted entonces, si es gordo o es obeso o tiene sobrepeso, como quiera llamarlo, y pretende tomarse algún medicamento para lograr rebajar, está perdido. No tiene ninguna vía cómo hacerlo. Su única vía es ir a un endocrinólogo, que el endocrinólogo lo ayude y lo lleve con un nutricionista o un nutrólogo, porque uno se encarga de no solo decirle cuáles son las necesidades, el otro le prepara las necesidades y de alguna manera lo va a llevar a usted a que el secreto de rebajar es no farmacológico, prácticamente es no farmacológico. Un estilo de vida saludable es lo ideal. ¿Sí? Un estilo de vida. Entonces, si usted camina, si usted aprende a comer, si usted se controla la tensión arterial, si usted duerme bien, si usted deja el cigarrillo, si usted tiene hábitos alcohólicos controlados, fíjense que siempre estamos hablando de lo mismo, porque es que eso es lo que echa a perder la vida cuando esas cosas no se controlan. En el endocrinólogo, en el cardiólogo, hasta en el oftalmólogo, que le hemos hablado aquí, porque usted tiene algún tipo es consecuencia cuando eso no se controla. La glicemia normal, ¿a cuánto debería ser? La glicemia normal tiene que estar entre 70 y 99. Ya un paciente con más de 100 de glicemia ya tiene un problema metabólico. Óigalo bien, así, su laboratorio puede decir que tiene hasta 120, no le haga caso, 99. Y fue una cosa que la hemos dicho aquí, la hemos dicho en otros live, de 70 a 99, ya 100, cuídese, empiece a averiguar por qué se pasó de 100 o por qué se pasó de 99, algo está pasando mal. Esa es una. La otra cosa, el dormir ayuda a rebajar. Lo que pasa es que lo que se establece o se recomienda es que la persona tenga que tener un horario de sueño adecuado. Tampoco dormir de más es lo adecuado. Digamos que todo tiene que tener como un balance. Pero la persona tiene que tener al menos 8 horas de sueño, porque también recortar las horas de sueño también aumenta el riesgo de enfermedad metabólica, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de otros problemas. ¿Bebidas alcohólicas? También en exceso. Ajá. Son dañinas. ¿Hay algún tipo de bebida alcohólica que sea mejor para ese síndrome metabólico? No es que hay mejor, sino que bueno, algunos prefieren, porque por ejemplo en los vinos hay ciertos antioxidantes, pero no se debe pasar más de una copa al día. Entonces ese es el problema, que cuando le dices al paciente que puede llegar hasta cierto punto, después comienza el abuso, ¿no? Entonces hoy me tomo una copa, mañana 2, pasado mañana 3 y así. Pero fíjense que no le hemos prohibido nada, simplemente lo que es una forma de vivir. Definitivamente para el paciente metabólico, para el paciente cardiópata, para el paciente que tiene diabetes, para el paciente que tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, que es mucho más común en nuestro país por la forma de comer. De alguna manera lo que hay que buscar es una forma de vivir, una condición de cambio innato como persona, dirigido por un endocrinólogo, dirigido por un médico, dirigido por un nutricionista, que de alguna manera me lleve a mí a ayudarme sin tomarme ni un medicamento. Fíjense que lo que estoy poniendo es que nosotros vendemos medicamentos aquí en un laboratorio farmacéutico, pero es una condición en la cual yo no necesito tener un medicamento, al menos que sea hipertenso, que me la tengo que controlar, al menos de que ya tengo una diabetes establecida, que tengo que tener un tratamiento. Pero si usted no ha llegado a eso, usted tiene chance hoy, como persona joven, como persona sana,
de no llegar a esa condición que decía el título, ¿no? Diabetes, una preocupación poblacional. Y eso está pasando en el país. Exactamente, sí. Es una pandemia. Exactamente. Sí, ya te comentaba que para el 2017 la prevalencia, según un estudio que se hizo aquí en Venezuela, era del 13%. Ajá. Pero no sabemos actualmente, y con esta pandemia, sobre todo de más obesidad, más sedentarismo, Sí. Esa prevalencia debe estar un poco mayor. Y aumenta día a día. Comida chatarra, frituras. Yo siempre lo digo que todo el mundo tiene un calderito así metido en el horno que saca con el aceitico donde hizo papita frita, plátano frito, cualquier cantidad de fritura. Y una de las peores cosas que puede recibir el cuerpo es ese aceite quemado. Sí. Es aterogénico, o sea, le tapa las arterias, para ponérselo así de sencillo, todos los días. Y el venezolano le encanta una empanada frita en la mañana, una arepa frita en la mañana, y no sabe cómo se está suicidando. Con lentitud, pero con seguridad. Sí, exactamente. Entonces, una de las cosas importantes es aprender a comer. Ok, ya hablamos. ¿Cuándo hago yo una tolerancia glucosada? En ese paciente con factores de riesgo, que no tiene obviamente diagnóstico de diabetes, porque ya una vez que es diabético, ya esas pruebas no se las puede hacer. Por ejemplo, ese que te lleve una glicemia en ayunas en 115 y no tenga más valores, ese es un paciente que hay que hacerle la prueba para determinar la categoría en que está, si está prediabético o ya diabético. ¿Y cómo es esa prueba, Liliana? Es una prueba para que sencilla. La gente sepa, ¿no? Porque no es nada complicado. No es nada complicado. Es una prueba sencilla. Necesita el paciente simplemente ayunar 8 horas. Se le toma una muestra de sangre en ayunas. Se le da un líquido muy dulce, que es realmente 75 gramos de glucosa oral. Y a las 2 horas se le vuelve a sacar la sangre para determinar la glicemia. Simplemente vamos a ver la glicemia o el nivel de azúcar en ayunas y a las 2 horas después de la carga. ¿Eso como para buscar qué? Eso es para buscar básicamente cuál es el principal problema o definir cuál es la categoría que tiene el paciente. Si es prediabetes o si es diabetes. Sobre todo busca ver a las 2 horas cuál es tu respuesta de insulina. Exacto. Y si esa insulina que se produjo está actuando bien, es decir, me está disminuyendo la glicemia a los valores que debe tener un paciente sano, que llamamos valores normales. Por ejemplo, en ayunas, como dijimos, la glicemia debe estar entre 70 y 99, y a las 2 horas luego de la carga la glicemia no debe sobrepasar los 140. Ok, ya tiene los numeritos perfectos, ya sabe cómo se hace. Cuando usted vaya a un médico, un endocrinólogo o a un médico, ya sabe que por qué y qué pruebas le pueden hacer y en dónde deberían estar esos valores. Y si usted entendió que esos valores están elevados, ¿debería tomar algún medicamento? Siempre es la evaluación inicial, pero sí, ya en prediabetes ya hay indicación, digamos, clara de que si con modificaciones del estilo de vida no hay control de la glicemia, se pueden utilizar fármacos como la metformina para disminuir las concentraciones de azúcar en la sangre, pero siempre bajo supervisión médica. O sea, no es que el paciente se automedique, porque la metformina es uno de los medicamentos de uso metabólico más frecuente en nuestro país, y las personas no la deben tomar automedicada. Eso tiene que hacerse con indicación médica, con control médico, porque muchas veces no lo inician como es y tienen efectos secundarios, no lo toleran o toman las dosis incorrectas. Es decir, que yo debería tomar metformina solo si estoy diagnosticado diabético. Sí, o si eres prediabético también. O tengo mi condición a la diabetes. Exactamente. Ahora, ¿por qué la gente lo utiliza para adelgazar? Porque es ese, ¿sabes? Yo lo usé, me fue bien, es ese, digamos, esos consejos que dan los vecinos o la misma familia, ¿ok? Porque a mí me ayudó a bajar de peso, dicen algunos, pero en realidad la metformina no es un medicamento para bajar de peso.
Y además en algunas personas puede inclusive tener contraindicaciones, así que no todo lo pueden tomar sin indicación médica. O sea, siempre la indicación médica y la evaluación médica primero. Entonces no invente. Y la pregunta fue hecha otra vez con toda la directriz para que entiendan. La metformina no es un medicamento para rebajar, ni para perder peso, ni para yo inventar. Es un producto que está ideado y utilizado para la persona que tiene o una condición de diabetes establecida o que está en vía de tenerla. Es un medicamento que, como todos los medicamentos, si no se toman bajo las condiciones establecidas, van a producir efectos secundarios severos. Ya ellos per se producen un efecto secundario, producen distensión, retiene su azúcar, se retiene a nivel intestinal y eso le produce gases, distensión, diarrea. Al principio los pacientes, cuando empiezan a tomar metformina las primeras semanas o los primeros días, eso es una diarrea preciosa. No es malo, es lo esperado. Pero imagínense, porque usted, si está enfermo y tener una condición, se está buscando una diarrea. La diarrea también descompensa, pierde electrolitos, pierde agua. Sí, por eso es que es importante siempre la evaluación y cómo iniciar. Ahí es donde está el detalle. Y para eso es que estamos nosotros, para guiarlos, para ver si realmente tienen indicación, si todavía no son diabéticos, ¿ok? Y decirles cómo va a ser su control, cómo va a ser su seguimiento. Colesterol alto. ¿Sirve también lleva a diabetes? Sí, es un factor de riesgo. De hecho, dislipidemia en general son factores de riesgo para problemas metabólicos. ¿Y qué hago yo para tratarla? Igual, siempre estilo de vida. Más nada. Y dependiendo, claro, de cómo sean sus factores de riesgo, los niveles del LDL colesterol y sobre todo calcular el riesgo cardiovascular, ahí es donde decidimos si tiene indicación de tratamiento farmacológico. Les voy a dejar un secreto bien bueno para bajar el colesterol. Para bajar el colesterol uno tiene como que dos caminos. O tomo un medicamento. Me voy primero al no farmacológico, no, me quito las grasas malas. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Por ejemplo, el aguacate es algo que tiene un tipo de grasa favorable para su cuerpo. El aceite de canola, el de oliva, las semillas en general. Pero hay aceites que son malos, como el del calderito ese que se fríe. Ese aceite es terrible. Están las grasas trans. Sí, porque son grasas pesadas, ¿no? Y tu cuerpo le cuesta digerirlo y va dejando como que depósitos a la larga dentro de sus arterias, y eso es lo que lleva a taponarla con el tiempo cuando uno está viejo, y ahí viene el infarto, viene el accidente cerebrovascular, viene la enfermedad arterial periférica. Ahora fíjense, ¿cómo hago yo para que eso no me suceda? A lo mejor tomo un medicamento, hay estatinas, hay ¿cómo se llama? Fibratos, hay muchos medicamentos que sirven para esto. Pero hay una cosa que se llama el transporte reverso de colesterol. No sé si me voy a meter en aguas profundas. Eso es algo que hay un colesterol bueno que se llama HDL, que es como una especie de MAU, de fospuca, no sé qué, es el que va recogiendo esa grasa mala. Usted sabe cómo la aumenta con dos cosas. Haga ejercicio. El ejercicio es vital para aumentar el HDL. La segunda cosa, los flavonoides. Usted consigue flavonoides en ciertos sitios. Esos son alcoholes buenos. Las semillas, las frutas fermentables sobre todo. El vino, pero como decía Liliana, una copita, no una botella, o la copita que no me tomo todos los días, lunes a viernes, me la tomo el sábado toda junta. Es un gran error, si eso es bebida por acumulación. Y algunos tipos de comida, por ejemplo, el pescado es la cosa más maravillosa, y nosotros en Venezuela con tanta costa y no comemos pescado. Eso es correcto. Sardina, no hay que irse muy lejos, ¿cierto? Exacto. O si no, se compra su capsulita de aceite de pescado de omega 3, de omega 3, que sirve. Yo soy un amante de todas esas cosas que les he dicho. Hago ejercicio, omega 3, mi aspirina de ácido acetilsalicílico, debo poner el nombre correcto molecular, que hay trabajos que dicen que preventivamente no ayuda, pero nada pierdo con hacerlo.
No sé qué piensas tú. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en diabetes hay, digamos, indicaciones, no todos los pacientes van a tomar ácido acetil salicílico, ¿no? Eso depende de los factores de riesgo que tengan. Eso lo hago yo, porque estoy sano, estoy tratando de ayudarme, pero si usted está enfermo tiene que caer en manos de un médico. Yo no sé si tengo preguntas, hoy no tengo a Gerardo, hoy tengo otra vez una dama hermosa detrás de los celulares. Si hay preguntas, aquí preguntan, ¿los niños pueden padecer de diabetes? Sí pueden. De hecho, la forma más común de diabetes en el niño es la tipo 1, ¿okay? Y hay también algunas formas genéticas de diabetes que se presentan desde que incluso están recién nacidos. Pero sí, inclusive ya niños y adolescentes, con toda esta pandemia del sobrepeso y obesidad, ya también la prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes cada día es más alta. También preguntan, doctora, ¿cómo puedo sustituir las proteínas? En este país es muy costoso. Sí, eso de hecho lo estábamos hablando. Hay otras fuentes, por ejemplo, en algunos granos, ¿okay? Cereales, pero vamos a eso, ¿no? La calidad de la proteína, porque recuerden que las proteínas tienen los aminoácidos y hay aminoácidos que uno no puede sintetizar, que son los esenciales. Entonces, la fuente de proteína es muy importante. Yo sé que para muchos el acceso a proteínas de alto valor biológico es difícil, pero bueno, aunque sea, sabes, el requerimiento mínimo necesario es muy importante, y sobre todo en niños, adolescentes, o sea, todo lo que es el periodo de crecimiento, porque si no, eso trae consecuencias en futuro. Por último preguntan, doctora, yo sufrí COVID-19 y todos los valores se me alteraron. Tengo síndrome metabólico, ¿es normal? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo en la pandemia de COVID que estamos viviendo. El virus, el SARS-CoV-2, es un virus diabetogénico, es decir, él es capaz de dañar la célula beta, que es esa célula que tenemos en el páncreas, que es la que produce insulina. Y se ha visto que existe una relación bidireccional entre el virus, inclusive los diabéticos y síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene diabetes o síndrome metabólico tiene más riesgo de hacer complicaciones con el virus. Y el virus, además, en pacientes, inclusive sin factores de riesgo para un problema metabólico, pueden hacer diabetes. Y lo vemos, inclusive vemos pacientes que después de que han tenido la enfermedad, es decir, el COVID, acuden y vemos que ya tienen las glicemias alteradas en ayunas, vemos que ya inclusive algunos ya se les diagnostican diabetes que antes no tenía ese diagnóstico antes del COVID. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que consulten, es que se controlen, sobre todo si ustedes tienen factores de riesgo o una enfermedad metabólica previamente diagnosticada, como síndrome metabólico, prediabetes, y sobre todo si ya está diabético. Ok, tenemos las preguntas paradas, pero a mí están haciéndoseme varias así rápido que llegan. Paciente diabético, sufre una herida. ¿Cómo es su camino? Sí, porque aquí existe la historia de que ese paciente se corta y listo. Si eres diabético, estás listo. Sí, y como conversamos, eso es un mito, ¿no? Los primeros años de la diabetes realmente son, en la gran mayoría, asintomáticos. Es decir, el paciente se siente bien y por eso los primeros años de diabético, primero que no los diagnostican y segundo que pasa sin control muchísimo tiempo. Ese es el típico paciente que se hace una herida y se le cicatriza sin ningún inconveniente. Los problemas de cicatrización vienen con la evolución de la enfermedad, es decir, con la aparición de las complicaciones, por el efecto de tener el azúcar muy elevada durante bastante cantidad de tiempo, pero al principio eso usualmente no sucede. Y recordemos que eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita? Con un control adecuado, porque si llegamos a eso, de que ya comienzo a tener heridas que no se cicatrizan, por ahí es donde vienen los problemas ya, por ejemplo, en los pies, el pie diabético, y la primera causa de amputaciones, no por causas traumáticas, es la diabetes. Es decir, que hay que cuidarse. Uno siempre dice que el diabético muere mocho, ciego y dulce. Algo así, lamentablemente, porque es la primera causa de ceguera a nivel mundial.
y de daño renal también, es decir, los riñones se dañan, es la primera causa de insuficiencia renal, de que el paciente necesite diálisis, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces fíjese como por no cuidarme, por no llevar una vida, siempre hemos hablado, y yo siempre lo digo, que la media del venezolano está, vamos a ponerla que en 80, para poner una cuenta fácil, 80 años de vida. Es decir, que en mis 40 años yo estoy justo a la mitad. Si mis 40 años primarios, sí, de 0 a 40, no son bien cuidados, bien vividos, bien establecidos, con buena alimentación, con ejercicio, con todos estos factores de riesgo controlados, de los 40 en adelante, se me va a complicar el negocio. Voy a pasarla no muy bien, porque hice como que una plataforma para que apareciera diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, el endotelio comienza a sufrir, que es la parte interna de la arteria, y de alguna manera aparece la aterosclerosis, aterotrombosis, primera causa de muerte, infarto, tercera causa de muerte, accidente cerebrovascular. Y cuidado, la segunda no la puedo apartar porque el cáncer también está con mucha incidencia en estas cosas. Así que yo creo que lo que hemos hablado hoy de obesidad, diabetes y síndrome metabólico, creo que hoy es el Día Mundial del Cardiólogo. Estamos hablando del cardiólogo, del endocrinólogo, de este médico que tiene que ver con ese sistema cardiovascular, y que de alguna manera lo importante de acudir al médico, llevar una orientación del médico, no del vecino. Exacto. Liliana lo dijo, no del vecino, ni del panita, ni de mi tío que le estaban mandando esto también y yo me lo puse igual, ni tampoco de lo que nosotros estamos diciendo aquí, que son muchas cosas. Vaya al médico, nosotros lo estamos tratando de orientar, nosotros lo estamos tratando de que usted entienda de que existen enfermedades que tienen medidas preventivas claras, y que si yo las tomo, las adopto, las adhiero a mi vida y a mi costumbre de vida, yo puedo vivir no 80, 90. Yo tengo mis modelos en casa, mi madre ya tiene 90 años y viera cómo come. Aquello es, pero una finura comiendo. Y come mucho pescado. Sí se puede. O sea, a veces no nos duele meternos la mano en el bolsillo para comprar una botella de ron. Exacto. Pero sí nos duele, o una botella o una caja de cigarrillos. Pero sí nos duele la vida para comprarnos, aunque sea medio kilo de sardinas, ni siquiera se la estoy poniendo cara. Ni siquiera dice salmón. Ni siquiera dice salmón, no, sería ideal, pero sí. El salmón es costosísimo en el país. Pero la sardina, el atún, hay algunos tipos de pescados que son asequibles. La comida, sí, a lo mejor no voy a comprar un lomito que es comida magra, yo sé que no tiene grasa, pero de vez en cuando que sea un lagarto, pueda que sirva que sea una sopita. Así que yo creo, pero fíjense que es cuestión de buscar la manera. Yo siempre veo a mi madre que come mucho pollo, porque ella tiene un problema de colon irritable, y ella aprendió a hacer ese pollo con ajo, con hojitas, con limón. Se buscó la manera de hacerlo divertido. Haga divertida su almuerzo, haga divertida su comida, porque de eso se trata, el cuidarse. Exactamente. Yo me llevé hoy este show y no te dejé hablar. Es que es un tema apasionante, es un tema que me gusta mucho, porque el principio de la vida es esto, cuidarnos. Sí, tener un estilo de vida saludable. Pero vamos a invitar otra vez a Liliana, no se preocupe. Liliana, tenemos en octubre el Congreso de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, 18, 19, 20 de octubre, están cordialmente invitados, y lo vamos a hacer aquí. Sí, haga una cita, 18, 19, 20 de octubre, vamos a tener Congreso de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, donde tiene muchísimo que ver Liliana. Lo vamos a hacer aquí, desde nuestras instalaciones. La plataforma de FC Pharma va a servir de trampolín para que todos los médicos del país y del mundo se enteren de las cosas buenas que están pasando en la menopausia, osteoporosis, endocrinología, en la salud de los seres humanos. ¿En dónde puedo yo conseguir a Liliana si quiero buscar un endocrinólogo?
Me pueden conseguir por redes sociales, @LilianaFUNGB de Venezuela. También estoy, ese es mi Instagram, también es mi Twitter. Y mi correo electrónico, lilianafungb@gmail.com. Y si usted no logró anotarlo, nos puede escribir a Conectados Contigo 0412-265-2625. Fíjese que pegajoso es. Sí. Y ahí nos escribe, nosotros se la ubicamos, se la llevamos a la casa, hasta delivery le hacemos a usted, para que usted tenga un endocrinólogo del nivel de Liliana Fung. De verdad que es un honor tener a Liliana acá, haber conversado con ella. Seguramente vamos a tener otro programa hablando del mismo tema, porque aunque usted no lo crea, esta es la pandemia actual. El síndrome metabólico, todo lo que tiene que ver con la diabetes, problemas cardiovasculares, colesterol alto y obesidad, sobre todo la obesidad. Venezuela está entre, cuidados, si en los próximos años, entre los 5 primeros países De América Latina. con obesos y jóvenes. Lo que duele es que son 15 años, adolescentes, y es la forma de alimentar. Y con esta bolsa de comida que compra la gente barata ahora, es peor la cosa, por eso es arroz, harina, pasta, aceite. Ahí no hay una proteína cerca, pero ni de casualidad, ni siquiera le meten un papelito que diga yo soy proteína. Así que bueno, muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. No, y estás invitada otra vez, y ya nos vamos en el congreso, ahí vamos a hablar y hacer muchas cosas. Gracias a la producción, el señor Jesús Uzcategui, no lo vuelvo a poner, he puesto todos los nombres en esta semana. A Gerardo Frey, que organiza todo esto y ahora tiene camarógrafa especial, que es la señorita Jessica Chávez. Gracias, Jessica, por acompañarnos. Y bueno, como siempre, gracias por estar siempre con FC Salud, por seguirnos. Todos los días crecemos más en personas que nos siguen, y de alguna manera muchas gracias por siempre acompañarnos. Y quien les habló, Carlos les ama, que como siempre les ama y les quiere. Hasta la próxima. Chao.